Después de la crisis de 2020 parecía que los medios de comunicación se habían quedado sin nada interesante en el tintero sobre lo que publicar artículos un día tras otro. Por suerte para ellos, los rumores acerca de la posibilidad de una estanflación llegaron y se pusieron manos a la obra. Y es que muchos profesionales estos meses han adoptado un perfil agorero para ser los primeros en predecir la próxima crisis. Y como eso de predecir 8 de cada 3 crisis les gusta mucho, no han dejado pasar ese tren. Nouriel Roubini, uno de los economistas que se atribuye a haber predicho la crisis de 2008, es probablemente quien más ha avivado las perspectivas de esta inflación, pero también otros como Kenneth Rogoff, que no suele hacer previsiones pesimistas sobre el futuro, se ha sumado a esta corriente. Y en el mundo financiero, inversores como Michael Burry, el hombre que apostó contra el mercado inmobiliario en 2008 y que aparece en la película La Gran Apuesta, también han avisado de un crash inminente, aunque él se inclina más por el escenario de la hiperinflación y no de la estanflación. Así que en este vídeo vamos a arrojar un poco de luz sobre esta maraña de opiniones. Atentos a lo que viene. En primer lugar, debemos tener claro qué implica la estanflación. Por un lado, estancamiento económico, y por otro, inflación. Vamos primero con el estancamiento económico, y voy a usar datos de Estados Unidos, que es el termómetro de la economía mundial y las métricas a las que todo el mundo está mirando. Para tener este estancamiento haría falta que el PIB no avanzase nada en los próximos trimestres e incluso que retrocediese. ¿Realmente puede ocurrir esto? Pues por poder sí que puede haber ciertos obstáculos en el desarrollo del tejido productivo. Por ejemplo, la crisis de microchips, el aumento de los costes del transporte, las tensiones comerciales entre China y Australia que han obligado a la primera a importar menos carbón y racionar la energía. Ya os digo que sí que existen estos cuellos de botella que desde luego que son negativos para la oferta, pero en principio no tienen por qué ser cuellos de botella mortales, como sí lo fue el embargo de petróleo a Estados Unidos por parte de los países árabes en la década de los 70. En ese caso, medidas políticas artificiales dinamitaron la economía, algo que de momento no está sucediendo hoy en día. Tengamos en cuenta que cuando hay un parón económico y el PIB cae, también lo hace el empleo. Y esta relación directamente proporcional entre las dos variables se conoce como ley de Okun. Y la verdad es que por ahora no hay ni rastro de una menor contratación por parte de las empresas, sino todo lo contrario. Los empresarios están deseando contratar a más trabajadores, pero estos no son suficientes como para abastecer todas las vacantes de empleo que existen, que han llegado a un máximo histórico. Si los empresarios contratan es porque saben, o porque creen que saben, cómo combinar factores productivos para generar un bien o un servicio que satisfaga una necesidad de la población. Y cuando esto ocurre, hay actividad económica, no recesión. También podemos fijarnos en la curva de Beveridge, que relaciona el número de vacantes de empleo en Estados Unidos con la tasa de paro del país. Como veis, en los últimos periodos de crecimiento se ha desplazado hacia arriba y hacia la izquierda, lo que quiere decir que el desempleo caía mientras que cada vez había más ofertas de trabajo disponibles. Y desde mayo de 2020 hasta la actualidad se ha seguido la misma tendencia, aunque con más vacantes. Probablemente esto se deba a que los estadounidenses han recibido unos generosos cheques de recuperación y ello ha hecho que pospongan su regreso al mundo laboral, pero lo normal sería que muchas de estas vacantes se fuesen cubriendo con el tiempo. Aquí podéis ver cómo el índice de publicaciones de empleo online está disparado y correlaciona de manera negativa con la tasa de desempleo, es decir, a más publicaciones de empleo, menos desempleo. Y en la década de los 70 el paro era relativamente elevado, a diferencia de lo que es hoy, lo que no cuadra con la etapa del ciclo que estamos viviendo. ¿Y de qué depende que haya empleo en un país? Pues entre otras cuestiones de la inversión empresarial. Si esta se contrae, la oferta se podría venir abajo, porque el capital de la economía no está siendo renovado ni expandido. Y nuevamente, mirando los datos, vemos que no es así. La inversión estadounidense es sólida y ha venido creciendo desde la gran recesión de 2008, cuando se hundió debido a todas las malas inversiones que se habían acumulado en los años previos. Así que tener estancamiento de entrada es complicado con la situación que tenemos ahora mismo. Y ahora nos falta revisar la inflación. Realmente este tema lo tratamos en el vídeo que te aparece arriba a la derecha, donde expliqué por qué no estaba tan convencido como otros economistas y periodistas económicos con que la inflación fuese a ser permanente.
Y la verdad es que sigo manteniendo lo que dije, mientras los políticos, tanto los estadounidenses como los chinos, como los europeos o como otro cualquiera, no quieran hacer saltar todo por los aires, la mayoría de los cuellos de botella post-pandemia pueden superarse en unos meses o años. ¿Os acordáis del rally de la madera? Su precio ya ha vuelto a niveles precrisis. Es verdad que no ha pasado lo mismo con todos los materiales de construcción, pero si se deja responder a la oferta y no se manipula la demanda, habría motivos para pensar que otras materias primas seguirán el mismo camino. Para tener una inflación galopante más cercana al 10% que al 2%, tendría que haber una huida a gran escala del dólar, porque disminuyese la demanda de dinero. ¿Y por qué podría pasar esto? Pues o bien porque la confianza en la Reserva Federal se apagase, o bien porque las oportunidades de rentabilidad en proyectos empresariales fuesen tan evidentes que todo el mundo se lanzase a emprender. En el primer caso sí podríamos caminar hacia la estanflación, pero en el segundo caminaríamos hacia una burbuja como la que explotó en 2008. Y sinceramente no creo que la confianza en la Fed se acabe así como así, si no ha pasado ya. Tengamos en cuenta que la inflación parece que se está ralentizando e incluso revirtiendo ligeramente, y que Janet Yellen, la antigua presidenta de la Fed y ahora mismo miembro de la administración Biden, ha respaldado a Jerome Powell para un segundo mandato, a pesar de que Powell es republicano. Si los agentes económicos perciben que los tecnócratas de ambos partidos llegan a acuerdos y mantienen una posición firme y unitaria, sería mucho más difícil quebrar esa fe en la Reserva Federal. Claro que también podría ocurrir un cisne negro, como que de repente la demanda de dólares se desplazase a demandar bitcoins y que el sistema monetario global entrase en bancarrota, pero esos casos tan extremos nadie los puede abordar con una mínima seguridad. Por todo esto, las probabilidades de que nos encontremos con una estanflación me parecen bastante remotas. No hagáis demasiado caso a los agoreros de turno. Un título catastrófico en YouTube de un vídeo que explique por qué todo se va a ir a la mierda queda bien y genera visitas, pero la gente que se limita a repetir lo que dicen otros está jugando con vuestras expectativas y con vuestros miedos. Dicho esto, sí que quiero exponer mi punto de vista sobre lo malo que puede pasar, es decir, explicar a qué viene ese pero del título. Si las posibilidades de esta inflación son pocas, ¿qué es lo que puede venir? Pues como ya anticipé en el vídeo de la inflación que os he mencionado antes, lo que creo que nos debería preocupar realmente es si estamos creando nuevas malas inversiones. Es decir, si con ese nuevo crédito que está llegando a las empresas se están haciendo cosas que va a demandar el consumidor y en un plazo que ese consumidor esté dispuesto a esperar. Fijaos en lo que pasó en la burbuja inmobiliaria, cuando muchas construcciones se terminaban para especular con ellas. Es decir, no había ningún consumidor final que quisiese adquirir realmente esa propiedad, y otras se quedaron a medio acabar porque los ahorradores no estaban dispuestos a ahorrar tan a largo plazo. Algo equivalente podría estar gestándose ahora mismo, aunque quizás aún sea pronto para determinar hacia qué sector concreto se está dirigiendo el nuevo dinero. Seguramente los candidatos con más papeletas sean el sector inmobiliario y de obra civil y la tecnología en sentido amplio, desde la inteligencia artificial hasta la infraestructura para criptomonedas. Pero aquí estoy especulando porque todavía no es posible distinguir ningún detalle con los datos que tenemos. Eso sí, cada vez se está financiando a estados con menos solvencia y menos liquidez a un tipo de interés más bajo y las empresas zombies que no quiebran están aumentando hacia niveles nunca vistos. Y esto puede ser un problema de cara a la próxima crisis, puesto que una parte importante de la economía es muy débil y no está hecha para perdurar en el tiempo. Pero insisto en que la burbuja aún no está creada, aunque las condiciones para que empiece a emerger sí que son muy propicias y habrá que estar atentos a los próximos movimientos de la Reserva Federal. De momento, el peligro de esta inflación está más lejos de lo que parece.